Hola a todos, soy Roberto Touza David. Muchos de vosotros me pedíais mi ponencia tras el Salón Mi Empresa, entonces he decidido pasarlo a vídeo porque creo que es un formato mucho más cómodo para todos. En esencia es el mismo contenido que el que tratamos en el Salón Mi Empresa, simplemente he eliminado un par de diapositivas por razones en las que no se puede interactuar directamente al ser un vídeo y que sí que estaban incluidas en la ponencia del Salón Mi Empresa. Entonces, si os parece, pues vamos directamente al contenido. La ponencia que traté en mi empresa era sobre producto mínimo viable y cómo no hacer para que sea una chapuza. ¿Ok? Pues vamos a ello. El índice que tenía preparado es este, en el que en una primera fase yo os contaba cómo yo una vez hice un producto mínimo viable que era exactamente igual que una chapuza, ¿vale? Y luego explicaremos cómo. Incluyo una foto, así que os podréis reír de ese producto mínimo viable que intentamos hacer en una ocasión. Y luego continuamos con los 9 pasos para crear startups con éxito, en donde encajamos la técnica del producto mínimo viable, ya que es una técnica más entre todas las que hay que usar para poder crear una startup con éxito. Siguiendo el índice veremos unas recomendaciones para diseñar un buen producto mínimo viable, qué hay que tener en cuenta, qué conceptos hay que tener en cuenta para poder hacer un buen producto mínimo viable. Y ya por último haremos un listado, veremos un poco más en profundidad las distintas técnicas y herramientas que hay, con algunos ejemplos para hacer un producto mínimo viable en condiciones. Entonces vamos a ello. Como os decía, yo una vez hice un producto mínimo viable que era una chapuza. Os cuento, yo vengo del mundo de la empresa desde hace 10 años ya. Cuando monté mi primera empresa ya pues más o menos hace 11 años, bueno, yo más o menos tenía 21 años. Y luego, entre medias, ahora en torno a 4 o 5 años, me encontré con una persona que era pues, un gurú en esto del emprendimiento. De aquellas todavía era una palabra poco usada o prácticamente desconocida, la palabra startup. Entonces, bueno, fue un poco la persona que me introdujo en todas las metodologías Lean Startup y me recomendó que hiciese un producto mínimo viable, ¿no? Sin prácticamente ningún conocimiento ni tanto que nos había transmitido, no teníamos muchos conceptos todavía claros de lo que era un producto mínimo viable ni tampoco de lo que era Lean Startup, nos pusimos a ello, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar en un diseño, en unos bocetos, en un concepto de producto mínimo viable, sin saber exactamente muy bien un poco pues, qué estábamos haciendo, ¿no? Con toda nuestra buena fe, nos pusimos a trabajar y hicimos un producto mínimo viable, en lo que nosotros entendíamos que era un producto mínimo viable en aquel momento, ¿no? Y este fue el resultado. Esto, como podéis observar, bueno, pues es lo que nosotros entendíamos que era un producto mínimo viable. Estéticamente no estaba para nada logrado, inclusive no era del todo seguro, porque si alguien se apoyaba, esto se venía abajo, ¿no? Los productos esas cajas que veis ahí en esas estanterías son cajas vacías, pero incluso nos las robaban, entonces era un poco sin sentido. Esta pantalla es una pantalla táctil y la verdad que no ofrecía ningún tipo de funcionalidad para el cliente. Entonces, no es tanto la estética, que no estaba lograda, ni muchísimo menos, ¿no? Es más el concepto, es decir, este producto mínimo viable que habíamos diseñado, pues no cumplía ninguno de los requisitos que tiene que tener un producto mínimo viable para poder avanzar en la concepción de nuestra empresa, de nuestra startup, ¿no? Y bueno, pues esto fue lo que nosotros construimos con nuestra buena fe, pero que obviamente nos sirvió para muy poco, ¿no? Nos sirvió para salir una vez en prensa, que estuvo muy bien, y para tener un par de entrevistas con clientes, pero nada más. El concepto de la startup que estaba detrás de este producto mínimo viable era básicamente para aplicar tecnología en el punto de venta. Tecnología para ofrecer mejores soluciones o mejor información al comprador y también obtener y recabar información del comprador y ofrecérsela al que gestiona la tienda, al punto de venta, ¿no? Y bueno, pues ese era un poco el concepto y este era el primer producto mínimo viable que hicimos que, como ya os comentaba, no funcionó, ¿no? Aprendimos a base de golpes, ¿no? Pues después de habernos gastado un buen tiempo en ese diseño, en ese desarrollo, más el dinero que nos gastamos, pues aprendimos a base de golpes y estas fueron un poco las conclusiones. Estos fueron los 9 errores que nosotros descubrimos al aplicar el producto mínimo viable por primera vez sin tenerlo bien definido, ¿no? Pues nuestro primer error fue que no teníamos un modelo de negocio definido.
Es decir, estábamos haciendo un producto mínimo viable sin tener claro hacia dónde nos orientábamos, no sabíamos muy bien en dónde nos movíamos, ¿no? No estaba orientado al cliente ese producto mínimo viable, ¿vale? No habíamos hecho entrevistas previas, entrevistas de problema, entrevistas de solución, no habíamos hecho ningún tipo de entrevista previa al cliente, por lo tanto estábamos descubriendo en dónde nos estábamos moviendo y para ello estábamos usando un producto mínimo viable. Bueno, otro error, ¿verdad? Tampoco conocíamos el mercado, éramos unas personas que no estábamos dentro del mercado de las aplicaciones tecnológicas en el punto de venta, en el retail, y eso también es un gran hándicap a la hora de empezar una startup, a la hora de empezar un proyecto. Y tampoco conocíamos la competencia, así que teníamos un poco claro, bueno, pues qué empresas podían estar en el sector que hacían cosas, un poco qué productos vendían, pero no los conocíamos exactamente, no sabíamos datos de facturación, no sabíamos en qué magnitudes o con qué clientes trabajaban, ¿no? El producto mínimo viable estaba diseñado para nosotros y no para el cliente, eso es un error bastante importante. Nosotros entendíamos que las funcionalidades que habíamos incluido en ese producto mínimo viable eran muy relevantes para el cliente, pero la verdad que no era así. Eran las que nosotros entendíamos que eran buenas, pero no estaba validado por nadie, ¿no? Y una de las cosas más importantes son estas tres últimas que están aquí, ¿no? Pues no sabíamos realmente qué estábamos haciendo, no sabíamos qué teníamos que aprender o validar de nuestra startup. Entonces estábamos construyendo un producto mínimo viable sin saber qué queríamos aprender, ¿no? Eso es el principal error. Y tampoco, obviamente, como no sabíamos lo que queríamos aprender, pues tampoco sabíamos ni qué medir ni cómo medirlo, ¿verdad? Estos fueron un poco pues, los 9 errores que tuvimos a la hora de aplicar el producto mínimo viable por primera vez, ¿vale? Ahora veremos los 9 pasos para crear startups con éxito y en dónde encaja el producto mínimo viable. Aquí, como veréis, pues he trabajado con bastantes emprendedores, con bastantes startups en procesos de aceleración, en creación de empresas, y después de trabajar con ellos y de explicar la metodología Lean Startup, de explicar producto mínimo viable, de explicar cómo hay que hacerlo, cómo hay que captar capital, cómo hay que hacer unas buenas entrevistas con clientes y definir el perfil del cliente, bueno, ver todo, seguíamos viendo que la gente se metía unos buenos golpes, ¿no? Unos buenos galletos, no era capaz de acertar o de crear una startup con éxito. Y entendíamos que faltaba algo todavía, ¿no? Y después de darle muchas vueltas, al final acabamos llegando a este proceso, ¿no? A este diagrama. Es un diagrama de 9 pasos en los que está paso a paso estructurado y por orden lógico, por orden creciente, que hay que llevar a cabo para poder crear una startup con más posibilidades de éxito, ¿no? No es el motivo de esta presentación, entonces no lo vamos a ver en detalle, pero básicamente para que lo entendáis, bueno, pues empezamos en la evaluación interna, luego hacemos una evaluación del mercado y las tendencias con una evaluación después posterior de la competencia, para entrar en el ciclo de aprendizaje puro de Lean Startup, en donde empezamos a trabajar con clientes, con la validación de clientes, continuamos con nuestro modelo de negocio y continuamos con la fase de prototipado, que aquí es donde entra el producto mínimo viable, ¿no? Una vez que hemos trabajado este ciclo, el tiempo oportuno, que puede ser un mes como puede ser 2 años, no hay un tiempo definido, salimos de ese ciclo con un plan de empresa bien definido, porque ya hemos trabajado con nuestros clientes, inclusive ya hemos vendido, ¿vale? Y una vez que tengamos nuestro plan de empresa bien definido, nuestro plan de startup, pues entonces me voy a buscar inversión o financiación y luego ya estoy capacitado, ya tengo los recursos económicos para hacer un lanzamiento a gran escala, ¿vale? Esto es un poco el proceso que nosotros seguimos para crear startups con éxito. Si agarramos la parte de arriba de idea y la parte de lanzamiento y lo estiramos, obtenemos esto, en donde desde el punto 1 hasta el punto 9 tenemos cada una de las partes, ¿no? Y cada uno de esos bloques le corresponden unas distintas técnicas o herramientas que hay que usar, ¿vale? Pues la evaluación interna, hay un diagrama de evaluación, tanto propio como del equipo, el mercado de las tendencias, distintas fuentes o distintas actuaciones que podemos hacer para descubrir más información sobre el mercado y la competencia, la validación de clientes con el lienzo de propuesta de valor y early adopters que yo mismo he diseñado. Y luego, siguiendo, pues tenemos el modelo de negocio con el famoso lienzo de modelo de negocio o Business Model Canvas, inclusive se puede utilizar el Lean Canvas en función de los gustos de cada uno, y luego ya viene la fase de prototipado, que es aquí donde entra el diseño de un producto mínimo viable con todas las técnicas que veremos después, ¿verdad? Una vez que hemos hecho todo este trabajo, pues entonces, lo que comentábamos antes, hacemos un plan de empresa, buscamos inversión y por último, pues hacemos el lanzamiento a gran escala.
Bien. ¿Qué necesitamos para poder diseñar un buen producto mínimo viable? Bueno, pues lo vamos a ver. Haremos primero con este pequeño ejemplo para entender el concepto de producto mínimo viable, ¿no? Si nos fijamos en la franja superior, eh, vamos a ver, hay que pensar en qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que está buscando, ¿no? Entonces, en este ejemplo, el cliente busca un medio de transporte, una manera de transportar, de moverse de un sitio a otro, ¿no? Nosotros le podemos entregar lo que consideramos que pueda ser la mejor rueda del mundo, del mercado, ¿no? Con muy poco desgaste, muy poco consumo, un agarre en cualquier tipo de condición, pero de poco le sirve al cliente porque eso no le soluciona el problema que el cliente tiene, que es moverse, ¿no?, de un sitio a otro. Yo le puedo entregar 4 ruedas con un chasis y sigue teniendo el mismo problema. La solución que yo le ofrezco al cliente no está acorde con su problema, con lo que él necesita solventar. Le añado distintas partes del vehículo, como puede ser quizás pues unos asientos o algo similar, pero todavía sigue estando incompleto ese producto. Y por último, como he ido diseñando poco a poco el producto fase a fase, pues al final le entrego un coche completo, con su motor, con todas sus características, y entonces ya sí estoy solventando el problema para el cliente. Bueno, pues esa no es la manera correcta de generar un producto mínimo viable. Bien, la manera correcta es la inferior. Insisto, es un ejemplo para que lo entendamos, ¿no? El cliente necesita un medio de transporte y yo le entrego, yo lo estoy ya solventando ese problema con la primera iteración de mi producto mínimo viable, ¿no? Obviamente no será la mejor solución, pero sí le estoy solventando el principal problema, que es moverse de un sitio a otro, ¿no? Pues en la segunda fase otro tanto lo mismo, en la tercera otro tanto lo mismo y en la cuarta pues ya definitivamente le entrego el producto que yo en un primer momento quería crear. Ese es un poco el concepto que hay que tener claro a la hora de hacer un producto mínimo viable. Bien. Para poder hacer un producto mínimo viable, lo mínimo que tenemos que tener bien claro para poder hacer un producto mínimo viable son estos 3 puntos, ¿no? Bueno, pues primeramente, el producto mínimo viable tiene que permitirnos validar la propuesta de valor o el modelo de negocio que nos traemos entre manos, ¿verdad? Si el producto mínimo viable no nos permite aprender, no nos permite confirmar el modelo de negocio de nuestra startup, pues entonces no estamos aplicando bien la técnica del producto mínimo viable. Bien. Inclusive, si lo hemos hecho correctamente, inclusive podríamos llegar a vender nuestro producto o servicio sin apenas haberlo construido. Y luego os mostraré unos ejemplos, ¿verdad? Y uno de los más importantes, pues que es reducir la incertidumbre y los riesgos para cualquier futura inversión. Es decir, cualquier trabajo que yo haga en la fase de producto mínimo viable y la haga correctamente, va a ser una información, va a ser un conocimiento que voy a poder aplicar en el futuro para decidir en dónde debo invertir y con ello pues, procurar reducir el riesgo, ¿verdad? Los 8 puntos clave para un buen producto mínimo viable pues son estos. Obviamente nos tiene que permitir cerrar un ciclo completo de aprendizaje, es el ciclo completo de Lean Startup, que si conocéis un poco la filosofía, la metodología, es básicamente el poder construir algo que me permita ponerlo en manos del cliente, medir qué resultados obtengo y con ello sacar conclusiones. Si no puedo sacar conclusiones, no estoy aplicando correctamente la técnica. Bien. Tenemos que centrarnos en información que sea de calidad, no nos hace falta la cantidad. Es decir, yo si aplico la técnica de la landing page, que luego veremos, una página de lanzamiento online en Internet, no me hacen falta 1 millón de visitas para un producto mínimo viable, para aprender. No. Prefiero menos visitas y obtener más información de cada una de las visitas para realmente aprender y obtener una información de calidad. Bien, lo veíamos antes. Pocas funcionalidades, al fin y al cabo nos tenemos que centrar en las funcionalidades claves, en las que resuelven el problema para el cliente. El resto de funcionalidades no son para incluir en este momento, ¿no? En este momento de desarrollo de nuestra empresa. Y ahora veremos un ejemplo. Basándome en las imágenes que os mostraba antes de mi primer producto mínimo viable, tenemos que evitar hacer una chapuza. Ya os lo he explicado antes, además lo he puesto en el título. Mi primer producto mínimo viable era una auténtica chapuza. Pero no tanto por la estética, no tanto por si era bonito o se podía llegar a caer, que eso también es importante porque no puedes lesionar a ninguno de tus clientes, ¿no? Pero era más por el concepto. Con el producto mínimo viable que nosotros hicimos no estábamos aprendiendo nada, ¿vale? Y eso es un error. Y no hay que buscar la perfección. El producto mínimo viable está orientado al early adopter, a ese cliente primerizo que nos puede llegar a comprar en las fases tempranas de nuestra startup, por tanto no tenemos que buscar la perfección, ya lo he puesto en el siguiente punto, y tiene que ser bajo coste. Todo el Lean Startup está basado en la reducción del coste al máximo posible, ¿no?
o a la reducción de la inversión, intentando reducir el riesgo lo máximo posible. Y no tiene por qué ser un piloto. El objetivo es que finalmente inclusive podamos vender. Y eso es posible, veremos ahora unos ejemplos, ¿verdad? Y para que os hagáis una idea, esta imagen siempre que la pongo en las presentaciones da bastante gracia, pero realmente esto sería un producto mínimo viable. Esto es un coche con su motor que a mí como usuario del coche me permite ir de un sitio a otro, me permite ir de casa al trabajo, ¿verdad? Bueno, obviamente no tiene todas las demás comodidades o funcionalidades que podamos pretender que tenga cualquier coche de hoy en día, que estamos acostumbrados a ellas, ¿no? No tiene ni asientos, no tiene ni cristales, las puertas están completamente, solo tiene la estructura, no tiene parabrisas, si voy por ciudad, pues me voy a comer todos los mosquitos, o no tiene airbag, igual si tengo un accidente, pues también no es del todo seguro, ¿no? Lo único que quiero es que entendáis que esto es un producto mínimo. Me permite ir de casa al trabajo sin el resto de las funcionalidades, ¿no? El airbag, el aire acondicionado, la radio, el teléfono, las manos libres no está, pero la funcionalidad básica del coche la cumple. Si esta imagen que vemos aquí, este coche que vemos aquí, no tuviera motor, para mí, para el cliente sería inservible. No sería un producto mínimo viable. Sería una estructura de un coche que puede gustarme más o menos, pero realmente no sería un producto mínimo viable porque no me está solventando ningún tipo de problema que yo me encuentro, ¿verdad? Bueno, simplemente para que entendáis el concepto que hay detrás de la herramienta del producto mínimo viable. Aquí tenemos, para poder construir un producto mínimo viable, hemos hecho un pequeño listado de distintas técnicas que hay para poder hacer un producto mínimo viable. Ya lo he dicho y lo repito, este listado no está cerrado, es decir, es un listado donde hemos incluido las distintas técnicas que entendemos que hay para poder hacer un producto mínimo viable, pero hay muchas más, o inclusive alguna técnica que nadie conozca, pero si a ti te permite aprender, confirmar algo del mercado, pues es completamente válido. Lo más importante es que entendamos el concepto, que tenemos que aprender algo del cliente, algo del mercado para poder continuar validando nuestro modelo de negocio, nuestra propuesta de valor. Bien, pues la landing page es simplemente una página de lanzamiento en Internet donde transmitimos nuestra propuesta de valor de una manera muy sencilla, muy directa y donde a cambio le pedimos al usuario que nos visita que haga algo para nosotros, ¿no? Bien que nos deje algún tipo de información o que inclusive que pueda llegar a comprar. Eso ya es en fases mucho más avanzadas, ¿no? Pero la primera versión de nuestra landing page puede ser simplemente transcribir nuestra propuesta de valor y pedirle al usuario que haga algo a cambio, ¿no? Pues en este caso, esto es un proyecto en el que nosotros le hemos ayudado y era una aplicación para hacer deporte de manera conjunta, ¿vale? Y bueno, pues esta es la landing donde la gente podía llegar a esta página y apuntarse si quería, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Bueno, pues hay que crear una landing page para reclutar usuarios, early adopters, tenemos que tenerlos identificados. Lo suyo sería que hubiésemos hecho una buena identificación del cliente, con qué problemas tiene, qué necesidades está intentando solventar y dónde podemos encontrarlo. Y le damos una recompensa, que puede ser desde un acceso prioritario a un descuento en una futura compra, etcétera, ¿no? ¿Y qué obtenemos a cambio de este experimento, de este producto mínimo viable? Bueno, pues nos sirve para validar el interés en el producto y para, muy importante, tener ya una base de personas interesadas que son estos early adopters que nos permitirán desarrollar la herramienta o el producto, nos permitirá desarrollarlo con ellos, ¿vale? Crowdfunding o preventas, pues es otra técnica bastante conocida. Este es un proyecto con el que he colaborado, es aquí en España, en Galicia, que ha captado, bueno, pues ha captado 3.400 apoyos, en total unos 116.000 euros en captación de capital, ¿verdad? Y esto es básicamente un añadido que se le pone a cualquier destornillador, lo podéis ver ahí, ese trozo de goma negro con los colorines, el verde, rojo, azul, con un imán muy potente. Ese añadido se puede mover de uno a otro destornillador y lo que permite es que no se caiga ningún tipo de tornillo, ¿vale? Bueno, pues esta campaña la han hecho para poder acceder al mercado de Estados Unidos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo primero es que
tenemos que escoger una plataforma de garantías, una plataforma que esté reconocida por el mercado, que sea de confianza para las personas que apoyan los proyectos que están allí alojados. El producto tiene que estar desarrollado previamente, no tiene por qué estar desarrollado definitivamente, pero sí muy avanzado en la conceptualización del proyecto. Bien, necesitamos tener un buen vídeo. No hay una duración determinada, pero 3-4 minutos es un vídeo correcto, transmitiendo bien la propuesta de valor que tiene ese producto, ¿vale? Y luego muchas redes sociales, hay que trabajar mucho en la dinamización de esta campaña. No es simplemente abrir una campaña en una plataforma de crowdfunding y esperar a que el dinero venga. No. Hay mucho trabajo en las redes sociales para difundir y que la gente vea el producto y que luego realmente se decida a apoyarlo, ¿no? ¿Qué obtenemos? Bueno, pues creo que el resultado es obvio, ¿no? 3.400 early adopters, o personas interesadas en tu producto, y 116.000 euros de capital que, quieras que no, ayuda a desarrollar cualquier proyecto. El test del conserje o concierge test, pues es un test también muy usado a la hora de poder validar nuestra propuesta de valor, y este es un proyecto en el que nosotros hemos colaborado, que básicamente es un intercambio de ropa entre personas o chicas que les gusta mucho la moda, ¿vale? Bueno, pues esta es una startup que quería aplicar o hacer un negocio alrededor de esto y plantearon un producto mínimo de la siguiente manera, en la que no había ningún tipo de aplicación y de manera manual, a través de mensajes de correo electrónico y WhatsApp o número de teléfono, hacían intercambios, cuadraban la oferta y la demanda entre sus clientes y cobraban por ello, ¿vale? Y esto es un producto minimal. No hay ningún tipo de tecnología más que la que ya conoce cualquier persona, y a través de esa tecnología y con sus relaciones personales entregaban el servicio al cliente y cobraban por él. Bueno, pues es un producto mínimo viable, ¿vale? Siguiente es el test de Mago de Oz. Esto es una startup en la que yo mismo he invertido, y esta startup tiene un software para ingenieros y arquitectos para hacer cálculos acústicos. El software, antes de haberlo desarrollado, es un SaaS, es un software en la nube, ¿vale? Antes de haberlo desarrollado, hicimos este producto mínimo viable, este experimento. El usuario se conectaba a nuestra página, de manera manual subía los datos que querían que usásemos para los cálculos acústicos, tardaban bastante tiempo, unas 2 horas, ¿vale? Nosotros nos descargábamos esos datos a local, a nuestro ordenador, hacíamos los cálculos y volvíamos a subir el resultado a la plataforma, y eso nos llevaba en torno a un día o 2, y luego el usuario se le mandaba un correo electrónico, decía ya tienes los datos, el usuario se volvía a conectar y descargaba los resultados, ¿vale? Y por ello también cobrábamos. Bueno, pues esto es un test de Mago de Oz. Sin ningún tipo de tecnología desarrollada, estamos haciendo manualmente, entregándole la propuesta de valor al cliente, ¿vale? Bien, el producto mínimo de la puerta falsa es muy usado, también muy recurrido a la hora de hacer negocios físicos, como puede ser pues, una cafetería, un restaurante o inclusive una peluquería o una guardería, ¿vale? Y consiste básicamente en lo siguiente, en hacer una campaña de inauguración o pre-inauguración en la zona en la que quieras implantar tu negocio, y mediante un teléfono de reservas o una web de reservas, captar si realmente hay interés o no en esa zona para poder implantar allí tu negocio, ¿vale? Prototipos en 3D, pues hoy en día con la tecnología que tenemos para poder hacer impresión en 3D, pues es una herramienta, una técnica que está a disposición de cualquier persona y muy útil. Si os acordáis, en el proyecto del software que hablábamos antes para ingenieros y arquitectos, también había una sonda física para poder hacer las mediciones en los locales con los que ellos trabajasen, ¿no? Y hicimos unas carcasas para esas sondas, que son estas 3 que veis aquí, ¿vale? La de la derecha, que parece una lata de Coca-Cola estirada, y las 2 de la izquierda, la del medio y la de la izquierda, ¿no? Nosotros teníamos una elección para escoger una de las sondas. Lo único que hicimos fue hacer 3 prototipos en impresión en 3D, se los entregamos al cliente y les dijimos que ellos escogiesen. Bueno, pues gratamente nos sorprendió, porque escogieron uno de los modelos que nosotros no íbamos a escoger, y bueno, hubiésemos cometido un error si no hubiésemos hecho este paso previo de prototipado, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues aquí hay distintas plataformas, como puede ser Shapeways o Feply o 3D Hubs, que son plataformas en las que tú subes un diseño y los distintos desarrolladores, personas que tienen impresoras, tanto particulares como empresas, te hacen una oferta
y te dicen, oye, pues yo te hago este prototipo por tanto dinero y además pues le dices una dirección de envío y te lo mandan directamente, ¿vale? Por lo tanto, no es necesario ni tan siquiera tener una impresora en 3D para hacer este tipo de prototipos. El siguiente producto mínimo viable puede ser pues, a través del software. Nosotros podemos hacer aplicaciones que no existen, pero que sí que parecen que funcionan y que de hecho son funcionales con cualquier tipo de software, ¿vale? Como puede ser, pues, por ejemplo, en este caso Just in Mind, ¿vale? Esto te permite ahorrar muchos costes en desarrollos que si te centras en hacer la aplicación y luego resulta que no se valida la propuesta de valor que tú tienes en mente, pues has perdido muchísimo dinero, ¿no? Pues eso es lo que tratamos de evitar. ¿Cómo se hace? Bueno, pues hay un trabajo previo que casi encaja con el trabajo previo que hay que hacer en la metodología Lean Startup, que es tener bien claro quién es nuestro cliente, cuál es nuestra propuesta de valor e inclusive también nuestro modelo de negocio y sobre eso las funcionalidades principales que hay que entregar a ese cliente, ¿no? Y se hace de la siguiente manera. Podemos hacer un esquema visual de las pantallas de nuestra aplicación, inclusive en papel, simplemente con unos folios, dibujamos cómo queremos que sea nuestra plataforma, nuestra aplicación, perdón, inclusive con unas líneas, podemos indicar si pinchas en este botón hacia qué otra página vas, ¿vale? Desarrollamos el prototipo con cualquiera de estas herramientas, como la que veis aquí abajo, Pop o Just in Mind o cualquier otra. Le damos diseño al prototipo si es que nosotros no somos buenos en el diseño, porque la imagen es importante. Hacemos un pequeño crash test a pequeña escala con personas de nuestro equipo o, por ejemplo, si estamos trabajando en un espacio coworking, pues con gente que sea más o menos de confianza para ver por dónde puede haber fallos. Y luego, pues sí que hacemos, por ejemplo, otra prueba más, ya un poco más a escala, con clientes o con early adopters. Y luego, pues, analizamos el resultado, ¿vale? Y esto, pues, lo hemos aplicado también en nuestro proyecto Smart Cars, proyecto en el que yo también he invertido, que básicamente es convertir cualquier coche desde el año 2000 en un coche inteligente aplicándole un hardware y un software que hemos desarrollado, ¿vale? Ahora mismo está en fase beta, están usuarios early adopters haciendo pruebas de esta solución en coches, en sus coches, en coches reales, y esto pues es otra posibilidad, ¿vale? Y en cuanto al hardware, pues tenemos distintas alternativas, como puede ser Arduino, que son como mini ordenadores que te permiten, vienen sin ningún tipo de sistema operativo y te permiten hacer muchísimas cosas con muy poca programación, ¿no? Puede ser Raspberry Pi, Spark o Wasmode, que al fin y al cabo estás comprando casi un ordenador por igual 15 o 20 euros, ¿vale? Bien, y ya terminando, simplemente deciros que lanzar una startup al mercado es complejo, no es sencillo, pero todavía es más complejo si no seguimos un proceso paso a paso que nos permita validar o encontrar un modelo de negocio que funcione, ¿no? Y para ello, pues el producto mínimo viable es una técnica más que tenemos que usarla en el momento oportuno. De nada sirve que yo tenga una idea genial y ya haga un producto mínimo viable sin haber validado los pasos que hemos visto antes porque posiblemente me equivoque, que es lo que me pasó a mí, ¿verdad? Y bueno, aquí tenéis mis datos de contactos, cualquier cosa, me podéis encontrar en redes sociales o si tenéis cualquier cuestión, me mandáis un mail y estaré encantado de ayudaros. Pues nada más, muchas gracias y espero que os haya gustado.